Hola a todos, ¿cómo están? Hoy te contamos los 5 pasos para organizar tu viaje a Europa. El plus de tu tarde arranca así. Plus de la tarde es presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura. Osvaldo, ¿cómo estamos? Ya lista aquí con mis apuntes. Recorremos Europa en 5 pasos. Así es, Daisy, vamos a intentar hacerlo esos 5 pasos y hay que adelantar y hay que decir de que esto no es una guía, es nada más que un asesoramiento, porque si bien existen muchos otros puntos, la idea es facilitarlo un poquito. En este sentido, el primer punto que podemos recomendar es la selección de fecha, días y el presupuesto con el cual uno cuenta, ¿verdad? Y para estos días también hay que tener en cuenta de que la seguridad, el idioma y el clima son factores muy importantes para recorrer Europa, y fundamentalmente también que eso hace de que el viaje sea de un mayor disfrute. El equipaje es un elemento también muy importante porque eso acompaña a toda persona, y fundamentalmente en cuanto a los desplazamientos facilita mucho un buen equipaje. El segundo punto es seleccionar las ciudades que nos gustaría conocer. Es muy importante conocer las ciudades, establecer las ciudades, hacen de que en cierta medida también nos establezca un orden. Y en este sentido podemos llegar al tercer punto, que serían los vuelos o medios de transportes para interconectar en cada una de esas ciudades. Si bien los vuelos o los aviones de bajo costo en Europa existen en numerosa cantidad, el tren también es un medio muy importante para recorrer Europa, principalmente por el paisaje y principalmente porque los trenes llegan en las mismas capitales, en el mismo centro. Y el alquiler de auto también es una opción. En este sentido, el alquiler de auto sí es un poquito más complejo porque uno tiene que conocer la ciudad. El cuarto punto es el alojamiento. Existen hoteles, hosteles también, que son relativamente muy económicos. Los campings también son muy utilizados, y también los alquileres de departamentos o habitaciones que se hacen con la gente local, que eso sí hay que tener muy buen asesoramiento para poder contratar, ¿verdad? Y el último punto sería el interés del viaje. Hay que ser muy claros y tratar en lo posible de poder establecer cuál es el interés del viaje. Si sería netamente turístico, arquitectónico, un poquito de cultura, un poquito gastronómico. Sí es importante porque así le damos un mayor énfasis a cada una de las ciudades que visitamos. Así es que con estos tips yo creo que podemos ayudar para que cada vez puedan animarse a recorrer más Europa. Plus de la tarde fue presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura.